Tengan ustedes muy buenas noches, estimados graduantes. Sean todos bienvenidos a esta tercera semana, séptima clase sincrónica. Y pues preguntarles ahí si el equipo número 1 se encuentra en sala. Vamos a explicar cómo va a ser la metodología de hoy. La misma dinámica de las presentaciones de las temáticas a investigar de la anterior semana, donde al finalizar todos los equipos van a calificar de una puntuación de 0 a 100 a consideración. Se encuentra el equipo número 1, el equipo de Buenas noches, Chávez. ingeniero. Aún faltan dos integrantes, pero ya están ingresando ahí. Ya, muy bien. Mientras voy configurando a ver la pantalla, recuerden que la siguiente semana, el próximo, se viene lo que es el control de lectura, ¿no? De dos documentos básicamente. Por un lado, la ley 393, ley de servicios financieros, y el artículo, ¿no? Sobre la inflación, ¿no? Ya se encuentra el equipo 1. Sí, ingeniero, ya se encuentran todos. Yo voy a compartir la pantalla. Ya muy bien, ya está ahí configurado. Pueden dar inicio ya. Les cedo los micrófonos. Bueno, atrás, sí, Milena, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Se presenta el equipo número 1 con los integrantes Cintia Carvajal, Valeria Chávez, Milena Colque y Iván Condor. Bueno, para esta exposición, el caso de estudio se hará sobre la instalación del kiosco de Entel. Siguiente. A continuación, ingeniero y compañeros, se va a dar una introducción y para entrar en contexto también con este tema, se va a proyectar lo que es un video para que así todos entendamos lo que es las funcionalidades justamente de lo que es un kiosco de Entel. Hola, ¿cómo estás? Soy tu guía. Quiero presentarte el Kiosco Entel, un proyecto realizado por el Gobierno Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, así como Entel dentro del Programa Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social, con la finalidad de apoyar a las localidades rurales en el uso de tecnologías de información y comunicación. Hola, yo también soy tu guía. Viajaremos juntos al universo de posibilidades que te ofrece el Kiosco Entel. ¿Estás listo? Para iniciar el recorrido por nuestro Kiosco Entel, debo indicarte que tendremos 4 zonas para explorar. Información turística, guía de trámites, llamadas gratuitas a líneas 800, navegación a internet desde el kiosco y vía Wi-Fi. Nuestra primera zona de exploración es la de información turística. En esta zona podrás tener toda la información de las ciudades y los lugares más atractivos de tu localidad y nuestro país. Fotos, mapas, descripciones y mucho más. Ahora exploremos juntos la guía de trámites. El CEGIP, RUAT, Renta Dignidad y otras instituciones te ofrecerán la información oficial y confiable para que puedas gestionar tus documentos. ¿Quieres saber qué papeles necesitas para sacar tu carnet de identidad? Kiosco Entel te informa. Nuestra siguiente parada es la función de llamadas gratuitas a líneas 800. Esta es una función que te permite comunicarte con todas las líneas gratuitas del país y te sacará de apuros. ¿Necesitas hacer una tarea?
Kiosco Entel te permite navegar por Internet desde el kiosco y vía Wi-Fi. Te facilita información educativa relevante sin necesidad de contar con un celular. Pero si cuentas con un teléfono móvil o tablet, puedes conectarte a la red Wi-Fi que el kiosco provee. Solo debes aceptar los términos de uso y podrás pasar tus clases virtuales. ¿Cómo puedes conectar tu dispositivo a la red Wi-Fi de tu kiosco? Es muy fácil. Habilita Wi-Fi desde tu dispositivo e identifica el nombre Entel Kiosco. Conéctate a la red. Luego, aparecerá un portal con los términos y condiciones que debes aceptar y podrás acceder a la página web que desees. ¡Listo! Disfrutarás de Internet por el tiempo habilitado. Bien, hemos llegado al final del recorrido. Pero antes de despedirme, quería contarte que Entel tiene desplegados más de 200 kioscos instalados en más de 100 municipios de todos los departamentos de Bolivia. Te recomendamos tener mucho cuidado con los equipos, ya que fueron financiados por todos los bolivianos. Si observas algún incidente, debes reportarlo en la alcaldía de tu localidad para que informen a Entel y la asistencia técnica pueda resolverlo lo antes posible. Ahora que sabes todas las posibilidades. Bueno, ingeniero y compañeros, ya con esta pequeña introducción, voy a pasar a leer lo que es el caso de estudio. En la instalación de un kiosco de Entel para el servicio de Internet gratuito ubicado en el municipio de Mala de la ciudad de La Paz, se debían instalar 4 sensores y realizar el cableado interno de los equipos. El mismo se encontraba planificado en el cronograma presentado 3 semanas atrás. Para la instalación se tiene asignado un ingeniero responsable y un técnico de campo por cada departamento, mismo que deberían presentar los sensores y equipos funcionando al 100%. A petición del Project Manager, que alegaba que el municipio se encontraba relativamente cerca de la ciudad de La Paz, los responsables viajan y preparan los materiales un día antes de cumplido el plazo de entrega. Cuando el ingeniero responsable del departamento de La Paz se dirige a almacenes a pedir los 4 sensores y cables que se requieren para la instalación del kiosco, en almacenes le indican que solo hay en stock 2 de los 4 sensores que requieren para la instalación del mismo. El ingeniero responsable da parte al Project Manager de que no existen los materiales para la instalación. Realizan las gestiones para ver si tienen los sensores requeridos en las demás regionales. Y el encargado de almacenes a nivel nacional indica que no se tiene en ninguna de las regionales y que se debe hacer un pedido al proveedor y que los sensores llegarían una semana después de realizado el pedido. El ingeniero a cargo de la región viaja con el técnico de campo con los materiales que se tienen disponibles para realizar la instalación. Al siguiente día, entregaron el kiosco de Entel a la comunidad sin la funcionalidad de los 2 sensores de puerta y teléfono. El kiosco de Entel fue observado por el Ministerio de Obras Públicas debido a que no se cumplió con los requerimientos y funcionalidades que debería tener el mismo. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el listado de posibles desperdicios en los servicios. En las demoras, en el acceso al lugar donde se presta el servicio de las comunidades, se demoró en la entrega de los resultados. En el transporte, por el deslizamiento de los materiales a distancias excesivas. En el inventario, niveles de inventarios insuficientes de insumos de materiales. En los defectos, insatisfacción de los clientes, ¿no?, de la empresa de Entel, por la entrega de productos incompletos al cliente en el área técnica y de almacén. De los procesos, están los problemas con la comunicación interna, los trabajadores no comprometidos con la organización, la inestabilidad del personal, los puestos de trabajo, equipo o medios de trabajo insuficientes, como son los sensores, ¿no?, que faltó. Faltaron equipos, sensores, y no se pudo solucionar al día siguiente debido a que estos materiales estaban en stock a nivel nacional y tuvieron que traer de otro país y demoró la entrega en una semana. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición,
Perdón, a través del árbol de problemas se ha podido identificar el problema central. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El problema central o problema principal. Bueno, se identificó que fue la falta de coordinación entre las diferentes áreas. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Estas llegarían a ser las causas, ¿no? En nuestro caso identificamos 4 causas. La primera es que no se realizó la revisión anticipada de los materiales. El segundo sería la falta de stock de sensores en almacenes a nivel nacional. El tercero, un incumplimiento del cronograma planificado, porque teniendo 3 semanas para realizar el trabajo, se estaba haciendo un día antes, ¿no? Y finalmente, la dependencia de proveedores intermediarios. Esta empresa no tiene un proveedor directo de estos sensores, ¿no? Tiene un proveedor intermediario que hace las gestiones para traer de otro país el sensor. En la parte superior podemos observar los efectos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando? ¿Cuáles llegan a ser los problemas? En esta ocasión hemos identificado 5. El primero es una observación del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? De manera directa, ya que es el que está gestionando este tipo de proyectos. Se realizó una entrega incompleta del kiosco Entel, perjuicio temporal para el municipio porque el kiosco no presentaba todas las funcionalidades, ¿no? Como cuarto punto o efecto, el retraso en la entrega del kiosco, como dijo mi compañera, si bien se ha realizado el pedido, este pedido pues ha tardado una semana más en llegar, ¿no? En los sensores. Y finalmente una llamada de atención a la empresa terciarizada, ¿no? Porque esta es una empresa que trabaja con Entel directamente, ¿no? Que llegaría a ser su cliente. Ahí está. Bueno, continuando con la exposición, se realizó un análisis FODA para ver cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tuvo la empresa para poder realizar este proyecto. Bueno, empezamos a ver con lo que son las fortalezas. La empresa de servicio tiene personal capacitado. ¿Qué quiere decir? Cuando se ejecuta un proyecto, necesariamente se tiene que tener personal capacitado para realizar cualquier cambio en tiempo real para que dicha licitación sea aceptada, ¿no? Entonces, como han podido observar, una de las fortalezas de la empresa es que ha podido realizar todo el diseño desde la parte del software hasta la parte de ejecución entregada al municipio. Como han podido ver, se tenían 4 opciones, ¿no? Lo que es llamadas a números gratuitos, lo que era navegación por internet, guía turística e información de trámites. Entonces, esa es una de las fortalezas que tiene la empresa. Otra que se pudo observar es el número de personal apropiado para los diferentes proyectos. Como pudieron escuchar en el video que se dio como referencia, se tienen más de 200 kioscos y estos se han realizado prácticamente de manera paralela en los 9 departamentos. Entonces, una fortaleza que tiene la empresa es de que tiene el personal apropiado para realizarlo de manera paralela a nivel nacional. Otra que se pudo observar es la capacidad tecnológica, ¿no? Como la empresa es una empresa de tecnología, necesariamente tenía que cumplir con los requerimientos para realizar dicho proyecto en las comunidades. En las debilidades pudimos observar los proveedores intermediarios. ¿Esto qué causa? Que necesariamente la empresa está a la merced de un proveedor intermediario. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera sido una compra directa con el proveedor, tal vez se hubiera podido aminorizar ese tiempo de que la entrega y el retraso, en vez de que sea una semana, tal vez hubiera podido ser, ¿no? Mediante 1 o 2 días para que la entrega se realice, incluso el material se pueda traer mediante avión y demás. Entonces se hubiera podido acortar ese tiempo de retraso. Otra debilidad que se pudo encontrar en el caso es la falta de coordinación, ¿no? Entre el personal de los 9 departamentos. Como se leía en el texto, podíamos observar que el Project Manager asignó a que se viaje un día antes al municipio para la entrega, cosa de que si es que se lo hubiera podido realizar días antes, hubieran notado la falla y la falta de los sensores. Entonces ahí hubo
descoordinación entre el encargado del proyecto, el ingeniero encargado de la Regional de La Paz y el técnico de campo, ¿no? Porque si uno de ellos hubiera previsto por lo menos un par de días o una semana antes que ya se tenía el cronograma realizado, hubieran detectado que no se tiene exclusivamente esos dos sensores, entonces hubieran podido gestionar para poder llegar y concluir con el trabajo al 100%. Otra debilidad que se encontró en el caso en la empresa es la insuficiente cantidad de vehículos para el transporte del personal. Muchas veces eso influye cuando se realizan proyectos de manera paralela a nivel nacional, que la empresa, como el obtener un vehículo es de gran coste, entonces no necesariamente tiene todos los vehículos para poder transportar a su personal en los 9 departamentos. En oportunidades, bueno, se vio que una oportunidad es llevar, ¿no?, a las comunidades del área rural nuevas tecnologías de información y comunicación, en este caso de telecomunicaciones. Otra oportunidad que se pudo ver es que se puede ampliar la cobertura de Internet inalámbrica mediante Wi-Fi en las comunidades a nivel nacional. Como se había mencionado en el video, al ser 200 kioscos de Entel, entonces ya se está rompiendo esa brecha digital, donde ya las personas de las comunidades pueden acceder a una red inalámbrica y gratuita, ¿no?, para poder conectarse a Internet. Otra oportunidad que se dio es que la empresa puede ejecutar proyectos de razón social, estos obviamente financiados por el gobierno central. Y por último, las amenazas que se vieron en el proyecto, una son las dificultades de acceso a las diferentes comunidades a causa de la inestabilidad social. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando se tienen proyectos de esta índole, donde necesariamente se tiene que acceder a la comunidad, se depende mucho, ¿no?, de razones sociales, porque muchas veces hay paros de transporte pesado, en las diferentes trancas, en los diferentes accesos, ¿no?, dependiendo el área donde se quiera acceder. Otra de las amenazas que se vieron es la inaccesibilidad a las comunidades por condiciones climáticas y malas condiciones de las carreteras. ¿Esto a qué se refiere? De la misma manera, como muchas comunidades se encuentran lejos de cada ciudad, entonces cuando se tienen climas, derrumbes, por ejemplo, en el lado de los yungas, necesariamente se corta lo que es el acceso a las carreteras. Entonces, esta es una amenaza, ¿no?, que se puede ver en un proyecto de este tipo. Otra que se pudo analizar es la inestabilidad política en el país. Lo que ocurrió, por ejemplo, en muchos proyectos en el cambio de gobierno, ¿no?, de cuando salió la gestión de Evo Morales y entró la de Yanine Áñez, muchos de los proyectos se pararon. ¿Por qué? Porque no sabían con qué dinero, de qué área se estaba ejecutando dichos proyectos, entonces no había esa continuidad. Entonces la empresa, sea del área tecnológica, del área de la construcción y demás, necesariamente está a la espera, porque se hacen pagos de manera paulatina. Entonces, como hay ese cambio de gobierno, todavía en esa transición no se sabe con qué recursos se estaban ejecutando dichos proyectos. Y por último, se vio en la entrada de competidores tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se tienen este tipo de proyectos de razón social, se manda a licitación. Entonces, es una amenaza que hoy en día hay muchas empresas que están brindando este tipo de servicios. Entonces, hay muchos competidores en el área, ¿no?, tecnológica en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar, las conclusiones que se pudieron observar en este caso que hemos analizado, se concluye que hubo una falta de coordinación en la ejecución del proyecto y de las empresas. Obviamente esto trae consecuencias sobre el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos podido observar que ha habido descoordinación entre la parte del área técnica e inventariado, ¿no?, para poder pedir ese repuesto que faltaba. ¿Y esto qué causa en una empresa cuando se ejecuta este tipo de proyectos? Primero son llamadas de detenciones y luego lo que se ejecuta son corte en los pagos y hasta muchas veces descuento, ¿no?, como penalización. Otra de las conclusiones que se vio es que cuando se tiene el personal capacitado, la empresa está a la vanguardia.
Entonces puede adjudicarse cualquier proyecto relacionado con la empresa. Como habíamos mencionado, si es que la empresa tiene la capacidad en el personal, puede ejecutar cualquier tipo de proyectos, ya que estos vienen en un pliego petitorio, ¿no? Antes de ejecutarse. Entonces, si la empresa tiene el personal adecuado, puede realizar la modificación que desee en tiempo real a nivel de software, hardware, instalación y demás. Y por último, también en las conclusiones se puede observar que debería preverse los materiales y equipos y demás en almacenes para evitar sucesos como estos, para tener en mano en stock este tipo de equipos y materiales en cualquier tipo de instalación. Entonces, si es que se hubiera tenido un excedente, porque uno cuando ejecuta este tipo de proyectos siempre prevé que el equipo pueda llegar dañado desde fábrica o que se pueda dañar, ¿no? En plena instalación. Entonces, en el área de inventariado deberían tener en el área de almacenes un stock excedente para prever cualquier tipo de sucesos como este, ¿no? En la falta de sensores y demás. Bueno, eso ha sido lo que es el caso del kiosco de Entel. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. La presentación del equipo número 1. Bueno, eh, en resumen, un caso bastante interesante. Y bueno, le pregunto ahí, ¿alguno de los integrantes de este equipo trabaja actualmente en este tipo de proyectos? Sí, ingeniero, mi persona trabaja en el área tecnológica. Ya, muy bien. Entonces, bastante breve, clara y concisa la información que han manejado. Y pues de eso se trata, ¿no? El poder desarrollar un estudio de caso. Dentro de todos esos datos que proporcionan, mencionaban ahí de empresa terciaria, pues, ¿no? Entonces, fíjense de que muchas veces el querer, como se dice, reducir costos, esto nos puede pasar una factura, digamos, ¿no? Fíjense. Entonces, es importante considerar algunas situaciones para evitar, pues, ¿no? Para evitar, como se dice, tener algún inconveniente o pérdidas, ¿no? Como se dice, pérdidas económicas, ¿no? Eh, bueno, pregunta así puntual para cualquiera de los integrantes del equipo 1. O bueno, comenzamos ahí con la ingeniera Valeria Chávez. ¿En qué medida le ha ayudado a usted este estudio de caso que han trabajado en equipo? Y pues, ¿en qué medida le aporta en su formación de este programa de maestría? Buenas noches, ingeniero. Bueno, revisando todo el caso de estudio, ¿no? Desde las experiencias del compañero, desde el que trabaja ahí, creo que a todos del grupo nos ha aportado principalmente en saber manejar este tipo de proyectos, pero principalmente cuando la empresa tiene empresas y servicios, ¿no? A su disposición, entonces eh, tener muy en cuenta lo que es la comunicación, la coordinación entre las empresas, prever principalmente cualquier tipo de equipo o materiales que son requeridos. Entonces, esos puntos para cualquier profesional o encargado, pues es muy importante tenerlos muy en cuenta, ¿no? Ya sea la coordinación, la comunicación, el prever y precisamente también el tiempo, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a última hora, como se dice, y cuando suceden ese tipo de sucesos que quizás no están a nuestro alcance, entonces no tenemos una solución inmediata y eso nos puede costar incluso nuestro trabajo como profesionales o también cualquier tipo de sanción económica, ¿no? Entonces, por esa parte sí nos ayudó mucho a entender, a aprender quizá más del caso. Y bueno, ahora en cuestión de todo el módulo en sí,
pues bueno, me ayudó principalmente a mí a entender principalmente lo que son este tipo de proyectos y ayudarme a fortalecer pues, todo el conocimiento y cómo se dice mejorar, ¿no? Y estar en esa mejora continua como profesional. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Valeria. Le voy a ceder ahí los micrófonos a la ingeniera Milena Olque. De igual manera, la misma pregunta, ¿no? En cuanto al desarrollo de este estudio de caso, ¿en qué medida le aporta en su formación? Buenas noches a todos. Como ya dijo mi compañera, en mi formación, ¿en qué me aporta? Bueno, hemos visto que es muy importante, ¿no? La comunicación con todos los trabajadores, más que todo ser puntual, responsable. Y en mi formación, ¿no? La experiencia, porque esto es un proyecto que en el área laboral de mi compañero Iván, su experiencia nos puede servir como experiencia para nosotros, ¿no? En el área laboral. Y cada vez mejorar, ¿no? Cada vez aprendemos con las clases también, con los módulos. Muy Eso bien, sería. muchísimas gracias, ingeniera Milena. Le cedo los micrófonos a la ingeniera Cintia Carvajal. ¿Puede darnos usted, como se dice, un pequeño resumen? ¿En qué medida aporta este tipo de trabajo en su formación? Buenas noches, ingeniero. Particularmente en este trabajo, creo que del caso de estudio, cuando se presenta algún inconveniente o algún problema de esta magnitud en alguno de nuestros trabajos, quizás, yo creo que el árbol de problemas es un buen método que nos ayuda a identificar el problema central, ¿no? Para agarrar el problema y solucionarlo. En este caso en particular, al inicio quizás habíamos identificado otro problema, pero ya volviéndolo a leer, repasar, entonces realmente el problema central era la falta de coordinación, ¿no? Entonces, nos sirve bastante en la vida profesional porque si ocurriera, entonces sabemos que debemos analizar bien para agarrar el problema central y así solucionarlo y llevar adelante el proyecto, ¿no? Eso sería, ingeniero. Muy bien, usted tocó un punto importante, que en todo trabajo de investigación siempre se parte de identificar el problema central. Una vez nosotros tenemos, como se dice, claro, identificado el problema, pues nos es más fácil el poder, como se dice, desarrollar y darle una solución. Por lo que yo veo bastante consistencia en la presentación de este trabajo y pues la aplicación que le han dado y con las herramientas y las técnicas que se le ha pedido desarrollar, pues para mí lo han hecho muy bien, ¿no? Como equipo. Y bueno, como mencionaba por ahí una de las integrantes, que las experiencias de otros colegas nos sirve de mucho, pues, ¿no? Para que, llegado a algún momento, podamos, como se dice, evitar tal situación, pues, ¿no? Y en la medida que nosotros vayamos, como se dice, obteniendo mayores conocimientos, mucho mejor, pues, ¿no? Fíjense de que aquí, básicamente, con este método de estudio de caso y con estas simplemente dos técnicas, dos herramientas, lo que es el árbol de problema y lo que es el análisis FODA, ¿no? Que son herramientas muy conocidas y que se aplican bastante, pues, ¿no? En trabajos de investigación de cualquier índole, ¿no? Y bueno, le cedo ahí los micrófonos al ingeniero Iván Marcelo para que nos pueda, bueno, eh, que nos pueda hablar en qué medida le ha ayudado a él el poder desarrollar este estudio de caso. Buenas noches, ingeniero. Bueno, como comentaban mis compañeras, ¿no? Y como lo decía usted,
alguna experiencia que nosotros tenemos en el ámbito laboral, que no necesariamente todos trabajamos en el mismo rubro, es muy importante conocerlo porque es aplicable a cualquiera. Como les decía, esto puede ser en el ámbito de la construcción, entonces podría aplicarse de la misma manera y las fortalezas, las debilidades y las amenazas como ser las carreteras, el cambio de gobierno a nivel social y demás, vendría de manera aplicable a lo que es el área de la construcción. Entonces esto nos ayudó bastante a poder reforzar, ¿no? Como decían, que en cualquier proyecto es fundamental lo que es la coordinación. En este caso podríamos observar de que no hubo ni en la parte del área técnica ni en la parte del área de almacenes una coordinación y que el personal que estaba a cargo de este proyecto, como ser el project manager, el ingeniero de campo, junto con el técnico, ninguno de ellos se tomó la molestia para observar de que faltaban materiales, ¿no? Como se veía en el caso sensores, para poder hacer una entrega de manera al 100%. Entonces, se rescatan este tipo de experiencias, ¿no? Donde, como habíamos visto en un ejemplo que usted nos mostró de construcción, pasaba algo similar, ¿no? Entre el encargado del proyecto y las empresas que venían dependiendo del mismo. Entonces podemos rescatar este tipo de conceptos para aplicarlos, ¿no? En un futuros trabajos y proyectos en los cuales estemos implicados nosotros como profesionales. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradecer al equipo 1 por su participación. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de calificación. Le voy a pedir al equipo número 2 que pueda activar su micrófono. Ruby Méndez, y que nos pueda comentar qué tal le ha parecido esta presentación de este equipo. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. La verdad que sí, ingeniero, ha sido una presentación, como usted bien lo comentó, bien equitativa, bien completa. No ha sido ni larga ni corta. Se han esmerado los compañeros. Creo que los ejemplos que han puesto de Entel y acompañado con la expertise que tiene aquí el compañero porque trabaja ahí el día a día, creo que ha sido bien concisa la explicación. Se ha entendido mucho, me ha gustado. Y como dice el compañero, es bueno escuchar estas experiencias de cada uno de nosotros, los profesionales, más allá de que no importa que no estemos trabajando en el mismo rubro, que obviamente es imposible que todos estemos en el mismo rubro, pero esas experiencias son fácilmente adaptables y acoplables a cualquier problema o necesidad de desarrollo de una respuesta que necesitemos dar para nuestra vida diaria en nuestro trabajo. Así que creo que esta presentación ha sido muy, muy enriquecedora. Hablo en lo personal para mí y imagino que para muchos también. Así que en cuanto a la calificación, ingeniero, yo creo que un 95 para mí creo que sería bien. Muy bien, muchísimas gracias por su intervención. Tomar en cuenta de que la calificación siempre es una calificación objetiva, ¿no? Y sobre todo de manera transparente, ¿no? En la medida en que cada integrante de cada equipo participe, como se dice, es parte de esa construcción, ¿no? De esa construcción que nosotros estamos en este momento, ¿no? ¿Sí? Le voy a ceder los micrófonos al equipo número 3. Si puede encender ahí su micrófono. Oscar Vélez. Buenas noches, Lisa, buenas noches, compañero. Acabo de entrar, tenía problemas con internet, la verdad, en otra máquina tuve que entrar, no he podido estar presente en la exposición. Ya, muy bien. Vamos a preguntarle entonces en la siguiente ronda. Le pido que pueda activar ahí su micrófono, Cristian Paniagua. Buenas noches, ingeniero. Como usted comentaba, no ha sido una buena
una buena exposición. En el caso del kiosco entero, bastante práctico. Han usado herramientas como la matriz, poda y el árbol de causa y efecto. Me parece que un 95 sería una buena nota. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Le voy a ceder los micrófonos a un integrante del equipo 4. Si se encuentra en sala, Paola Fernández. Paola Fernández se encuentra en sala. Paola Fernández no se encuentra en sala, parece, ¿no? Javier. ¿Está Javier? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, excelente la exposición del grupo 1. Creo que muestra toda la realidad, a veces la mala planificación de los equipos de trabajo. Y también no muestra las fortalezas y debilidades. Creo que fueron concretos. Igual lo coloco un 95, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias al integrante del equipo número 5. Le cedo los micrófonos a el integrante del equipo, bueno, era el 4, ¿no? Del equipo número 5. Se encuentra Abimael. Abimael se encuentra en sala. Gustavo Vladimir. ¿Puede activar su micrófono? Y nos pueda comentar qué tal le ha parecido esta sesión, esta presentación, y pues pedirles que al momento de hacer una evaluación, una calificación, puedan encender por un momento su cámara ya, por favor. Gustavo Vladimir se encuentra en sala. Inge, buenas noches. Buenas noches. Estoy teniendo un poco de problemas con la conexión. Sin embargo, muy buena la presentación del, del equipo número 1. Bastante interesante y enriquecedora, ¿no? Yo creo que un 97 me parece buena nota, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a ceder los micrófonos a José, bueno, a Juan José Lanchipa, del equipo número 6. Juan José Lanchipa. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero. Bueno, sí, hemos escuchado la disertación de los compañeros. Bueno, un tema, ¿no? Que bastante es recurrente en todo lo que es un caso de estudio, como hemos visto, igual lo que nos pasó, usualmente es en retraso, ¿no? Por alguna mala planificación o mala coordinación en un proyecto, ¿no? Y esto trae consecuencias en el proyecto. Bueno, como comentaba, ¿no? Las herramientas y las técnicas que se utilizaron, que nos solicitó, y la exposición de nuestro compañero, yo igual le daría un 95. ¿Qué usted les recomendaría al equipo 1? ¿En qué pueden mejorar? La mejora, bueno, era un tema interesante, sí, pero tal vez hubiera sido, o sea, como caso de estudio, como tema, estaba interesante, pero estábamos viendo un poquito más de lo que es tal vez un tema de algún tipo de emprendimiento, hubiera sido tal vez una buena opción, o algo más un poquito más direccionado al emprendimiento, tal vez, ¿no?
Ya, muy bien, muchas gracias. Y bueno, esas recomendaciones a considerar, ¿no? Del equipo número 7, que pueda activar su micrófono, Diego Andrés. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, bueno, lo que a mí me parece la exposición del equipo 1 interesante, más aún tomando en cuenta que a veces, bueno, estos casos no salen mucho a la luz, ¿no? Viendo que hay una falla también de logística e inventarios, me pareció interesante y bueno, más con el video que dio un preámbulo, ¿no? De lo que era el tema a grandes rasgos. Entonces yo les pondría un 95, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes de manera transparente, de manera objetiva. El equipo número 1 se va con un total promedio de 96 sobre 100 en esta presentación, tomando en cuenta de que tiene una ponderación de 40%, ¿no? Según el sistema de calificación. Felicidades al equipo número 1. Y bueno, vamos a continuar con lo planificado en esta clase. Les pediría, si está el equipo número 2 listo, que pueda comenzar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Sí. Les cedo ahí los micrófonos. Perfecto. Entonces, para empezar, buenas noches a todos los compañeros y usted, ingeniero. Nosotros como IQ Team hemos tenido como estudio de caso sobre el nuevo analista de laboratorio que repercute dentro de la Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, para esta presentación con los 5 integrantes que somos nosotros presentes, vamos a empezar con la primera parte, que es la empresa objetivo, donde nosotros nos enfocamos básicamente en recordar qué imagen proyecta una de las grandes empresas cerveceras del país. Si podrían saltar las siguientes diapositivas. Asumimos que la CBN como proyección nacional siempre ha destacado calidad, excelencia y sobre todo la mayor eficacia respecto a lo que es el trabajo en equipo, aparte de competitivo y muy enlazado a lo que es el compromiso con el cliente. Entonces, a todo ello nosotros teníamos que evaluar si todas estas imágenes que se nos presentan, tanto en promociones, tanto en la imagen de marca, pueden repercutir en ciertos grados de discrepancia dentro de la institución como tal. Ok, si me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve, Pablo, se ve. Muchas gracias. Entonces, continuando, la proyección personal técnico aquí en resumen, como es dentro de su plantel, se ha destacado el eficiente trabajo y servicio de calidad para el cliente, obrando con alto profesionalismo y compromiso. Esa es la imagen que hoy en día se muestra CBN ante todo el territorio nacional, porque ha sido galardonado tanto nacional como internacionalmente por muchas entidades que han destacado el sello de calidad por el eficiente trabajo que tienen los diferentes equipos de tecnología. Por tal razón, dentro de este caso que nosotros vamos a asumir, justamente tenemos para consiguiente nuestro compañero Rodrigo un interesante aspecto que hay que considerar dentro de este protocolo de trabajos. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para comentarles lo que es el caso de estudio que hemos tenido es en base a una experiencia personal. Y la experiencia personal se basa en la primera experiencia laboral que el joven egresado de la carrera de Ingeniería Química ha tenido. Él ha sido contratado por la empresa CBN, que tiene aquí base en Santa Cruz. Y al iniciar su trabajo se le menciona por parte del líder del laboratorio, porque él ingresa a la sala de laboratorio como analista de control de calidad.
Y el líder le menciona que durante las primeras 2 semanas él va a tener un proceso inductivo para que se le pueda dar la luz verde de poder hacer los análisis de laboratorio solo. Sin pasar por ese proceso inductivo, él no tiene la potestad de hacer los análisis sin tener alguna supervisión. Entonces, al pasar las 2 semanas, el analista todavía no tiene las inducciones necesarias de alguno de los procesos del departamento ni de la empresa como totalidad. Entonces, él pregunta a los diferentes analistas de laboratorio que son parte del equipo que por favor le den la inducción necesaria, ya que son ellos los que tienen que realizarlo. A lo cual ellos le responden que no tienen el tiempo necesario para ayudarlo porque tienen algunos análisis propios que hacer y porque están en temas de falta de tiempo por auditorías y demás temas. Entonces lo que hace el analista es porque él ya tiene también análisis que hacer, porque ingresa justo en el periodo donde se estaba lanzando la nueva cerveza Beck's. Y cuando se lanza un nuevo producto en la empresa se necesita hacer análisis especiales que no se hacen de manera regular, ¿no? Se hacen de manera semestral o cuando se lanza un producto nuevo. Entonces ya se lo están pidiendo los análisis al analista, entonces él decide tomar iniciativa y empezar a hacer los análisis de manera propia. El análisis que debía realizar requería que sumerja 15 cajas de cerveza al mismo tiempo en un tanque de agua para hacer el análisis de fugas o de algún otro tipo de pinchazos que existan en la lata. Y para eso necesitaba un tanque de bastante tamaño. El analista entonces pregunta a los del laboratorio si hay algún tanque para que él pueda hacer uso del mismo. Y le responden que no existía el tanque de ese tamaño, que necesitaba pedirle ayuda a los del área de envasado para que ellos nos provean del tanque necesario para hacer el análisis. Entonces el analista justamente sigue las instrucciones y va al área de envasado a solicitar que le entreguen el tanque, ¿no? Y se encuentra con el líder de envasado, el cual le menciona que él no sabe de la existencia de ese tanque, que le pregunte a los trabajadores del mismo área, ¿no? Entonces el analista hace eso hasta que le mencionan que hay un tanque que él puede utilizar. Sin embargo, como el tanque es de bastante tamaño, él necesita conectarlo a la línea de agua del lugar y tampoco sabe cuál es la línea de agua necesaria o de dónde puede sacar la cantidad suficiente de agua. Y de la misma forma pregunta alrededor del área de envasado, pero no encuentra a nadie ya que todos están ocupados por el tema de la auditoría. Finalmente decide preguntarle nuevamente al líder de envasado, el cual le apunta cuál es la línea de agua necesaria y él toma iniciativa nuevamente y la conecta al tanque de manera propia, ¿no? Empieza a llenar el agua y se da cuenta de que el agua tiene un aspecto peculiar, aparte que estaba de bastante elevada temperatura. Entonces, para estar seguro, él se vuelve al laboratorio, saca un indicador, lo pone en el agua y el indicador se vuelve púrpura, indicando que el líquido no era agua, sino que era soda cáustica a alta temperatura, lo cual es demasiado riesgoso y es uno de los motivos por el cual la mayor cantidad de accidentes pasan en la empresa. Entonces, ya asustado y enojado, le reclama al líder de envasado y le dice que él se puso en una situación peligrosa. El líder envasado está perplejo y le dice que no, que debe haber algún error, que lo que él le mencionó era la línea de agua. Y después de hacer una pequeña pregunta alrededor a su equipo, se da cuenta de que efectivamente era soda porque hubo una comunicación interna fallida y no se mencionó que se iba a hacer la limpieza de la máquina lavabotellas en ese horario, en la cual requiere que se lave y se desinfecte con soda cáustica. Entonces el líder de envasado, por supuesto, se disculpa y ya pasado todo esto, el analista puede finalmente llenar el tanque de agua. Al empezar a llenar las botellas dentro del tanque, el líder de envasado le dice que no puede hacer eso dentro del área de envasado, que por temas de seguridad no es permitido, que tiene que llevarlo el tanque afuera. Entonces ya el analista necesita pedir ayuda a los trabajadores del área porque como ya el tanque estaba lleno, era muy pesado para moverlo solo. Al final consigue moverlo afuera y terminar su análisis como era previsto, ¿no? Ese es el caso de estudio que hemos elegido. Es una experiencia personal, entonces
nos vio conveniente para analizarla en cuanto a los defectos y demás, ¿no? Por favor, la siguiente. La siguiente. Entonces, hemos decidido utilizar bastantes técnicas y entre esas, la primera que decidimos utilizar es el diagrama de Chikawa. Es un diagrama bastante conocido, bastante utilizado. Y lo decidimos usar porque es una herramienta que permite hacer un correcto brainstorm, en donde todos los miembros del equipo empiezan a dar ideas y hacer un brainstorming de todas las posibles causas que tengan que ver o que tengan algún impacto con el posible accidente. Entonces aquí lo vemos, también es llamado este diagrama de espina de pescado por la similitud con el animal que tiene, o el diagrama de análisis causa-efecto. Y es una herramienta bastante utilizada justamente porque en las empresas grandes internacionales principalmente, los problemas tienden a suceder de nuevo. Y eso se debe a que la causa raíz no se distinguió correctamente. Entonces, para tratar de tener todas las ideas posibles, se hace un análisis como este, el inicial, para no dejar nada de lado, ¿no? Y con distintas perspectivas de todo el equipo de trabajo. Entonces, aquí podemos ver varias. Generalmente, esta herramienta se la trabaja con las 6M, que son maquinaria, mano de obra, medición, medio ambiente, entre otras, pero como no necesariamente aplica todas al punto que hemos estado tocando, decidimos hacerlo las 6 que ven en pantalla, que son equipo, lugar, persona, comunicación, procedimiento y reglamento. Entonces, para no leerlas todas de cada una de ellas, es solamente nuevamente mencionar que este fue la herramienta inicial para hacer un brainstorming de todo lo que pudo haber causado el problema. Y se lo hizo utilizando la herramienta Minitab, que es una herramienta estadística que nos permite hacer este diagrama de manera sencilla. La siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la explicación del tema, como lo mencionó mi compañero Rodrigo, si bien el diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis que nos permite tener un panorama de manera general de las posibles causas que generaron este problema, entonces también decidimos aplicar lo que fue la técnica de los 5 por qué, ya que nos va a permitir estudiar un problema concreto. En este caso nosotros seleccionamos estos 2 problemas centrales que tenemos para nuestro caso, y así poder evaluar, ¿no?, un análisis y tener un resultado. Esta técnica de los 5 por qué se aplica específicamente a un problema con las personas que participaron, si se puede decirlo así, de esta experiencia. Esta técnica de los 5 por qué o escalera de los por qué es una técnica que actúa a través de una serie de preguntas y permite hallar la causa raíz del problema. ¿Cómo se efectúa? Pues se puede profundizar rápidamente en la naturaleza de un problema a través de múltiples iteraciones de preguntas, porque así para evitar que este problema pueda ocurrir nuevamente. Con esta herramienta logramos determinar las posibles causas del por qué el analista de calidad inició sus labores sin completar su inducción, además de las contramedidas que se pueden efectuar. Y también analizamos las posibles causas de la falta de señalética de seguridad en lo que era la línea de conexión de agua y las medidas que se deben adoptar. Como pueden observar en el gráfico, tenemos el principal problema a estudiar y la pregunta inicia, ¿no? ¿Por qué el analista de calidad inició sus labores sin capacitación completa? Esta técnica es una iteración de preguntas ¿por qué? Entonces nos lleva a la primera respuesta, que dice que el analista de calidad no conoce el procedimiento estándar. Y la segunda iteración sería, ¿no?, ¿por qué no conoce el procedimiento estándar? Pues porque nadie le explicó las actividades rutinarias de la tarea. ¿Y por qué nadie le explicó las actividades rutinarias de la tarea? Porque existe una falta de comunicación interna entre el personal y las áreas pertinentes, lo que conllevó a lo que es una falta de seguimiento y evaluación a lo que era el proceso de inducción. Y aquí también se puede observar lo que es la falta de compromiso con los jefes directos, ¿no?, del área. Entonces, ¿por qué hubo una falta de seguimiento y evaluación al proceso de inducción de un personal nuevo que recién está ingresando a la empresa?
esto nos lleva a nuestra causa raíz del problema, que puede ser que no hay un plan de capacitación definido. Entonces, esto nos muestra el resultado de este análisis, o lo que se recomienda es elaborar un instructivo de trabajo que contemple las operaciones necesarias a realizarse para llevar a cabo de manera eficiente, ¿no?, lo que es el análisis de calidad del producto, además que genere a la organización una mayor productividad para el nuevo personal. El segundo problema que se puede observar que al aplicar esta técnica es por qué el analista de calidad no sabía cuál era la línea de conexión de agua. Pues la primera causa fue por la falta de cooperación del personal del área de envasado, ya que es ahí donde se realizaba esta actividad del analista de calidad. Y sin embargo, ellos no tuvieron la predisposición para indicarle cuál era la línea de conexión correcta. Entonces, esto nos demuestra que existe una falta de compromiso y responsabilidad, además de promover la cultura preventiva de seguridad industrial, ¿no? Ahí. ¿Y por qué existió esto? Nos llevó a que exista una conexión del tanque con una línea de soda cáustica que pudo generar lo que fue un accidente laboral. Y esto se debe a que también existía una falta de señalética de seguridad en el equipo, que no indicaba que esa era la línea de conexión de soda cáustica, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque existe una falta de comunicación tanto de los programas de saneamiento y limpieza al personal pertinente. Además, se pudo observar de que no existe un plan de inspecciones de seguridad a los equipos. Y finalmente, el resultado de este análisis es que se recomienda elaborar un plan de inspecciones de seguridad a los equipos y a la línea de conexión en el área de envasado, además de incluir en lo que es la inducción el tema y la importancia de lo que es seguridad y salud ocupacional para evitar los accidentes en el trabajo. Buenas noches. Ahora yo voy a hablar sobre la descripción de desperdicios que vimos de nuestro caso. Bueno, vimos desperdicios de movimiento, de transporte, de demora, de defectos y de proceso. La siguiente, por favor. De demoras. En la entrega de los resultados por falta de inducción. Bueno, esto se ve cuando el analista del laboratorio no tiene la capacitación necesaria para poder empezar con sus tareas. De movimiento, que son movimientos innecesarios, ya que el trabajador, una vez llenado el tanque, tenía que sacar el tanque lleno de agua al aire libre para poder realizar su tarea, lo cual le generó un desgaste físico y también estrés. Obviamente esto se puede ahorrar si él hubiera tenido la inducción necesaria. El transporte. Existe un desplazamiento innecesario de los materiales a distancias excesivas. Como antes mencionaban, calidad no contaba con el tanque necesario para hacer el análisis, por lo tanto, el analista tenía que llevar el material que necesitaba hasta el envasado, y de envasado tenía que sacar el tanque al aire libre. Entonces, son distancias que él se podía ahorrar si es que el laboratorio de calidad contaba con los materiales necesarios. La siguiente, por favor. En defectos, tenemos fallos en los equipos que aseguran la prestación del servicio. Esto lo vemos cuando el analista de laboratorio usa el tanque desconociendo que estaba en proceso de limpieza la línea de agua. Fallos en los sistemas informáticos, ya que nadie tenía conocimiento de que se estaba haciendo la limpieza en ese momento, entonces había un riesgo de exposición a soda cáustica. Y por último, la falta de información, ya que ni siquiera los mismos encargados de envasado tenían idea de la limpieza, y obviamente el encargado, el analista del laboratorio, al no tener la capacitación y la inducción y tampoco la ayuda necesaria, nadie le informa de que la línea de agua estaba en limpieza con reactivo. La siguiente, por favor. En procesos, los desperdicios por procesos que tenemos son la falta de comunicación interna. Creemos que capaz de ser el desperdicio más grave, ya que todo se hubiera ahorrado si hubiera habido una buena comunicación entre todos los trabajadores, y ya que si el encargado de envasado hubiera sabido de que estaban en limpieza, se podía haber ahorrado el analista del laboratorio el susto de poder
tener un accidente con la soda cáustica. La insuficiente capacidad para la prestación del servicio, ya que el trabajador no contaba con el conocimiento adecuado por la falta de capacitación. La insuficiente competencia de los trabajadores, porque no prestaron la ayuda necesaria. Bueno, ellos no tenían tampoco el tiempo, pero lo mandaron prácticamente a que haga sus labores solo. Y la falta de compromiso con la organización. Esto se ve con la actitud del encargado de envasado por no supervisar ni colaborar, por la falta de comunicación y también porque se puso en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Esto no solo iba a afectar al trabajador que se haya accidentado, sino también a la organización, a la empresa, porque CBN siempre se caracteriza de tener todos sus procesos bajo un estándar de calidad y de seguridad, entonces iba a también dañar la imagen. Y los procedimientos de servicios que no favorecen al trabajador, ya que se encontraba expuesto a accidentes de alta letalidad. Bien, buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos los compañeros. Siguiendo con nuestra defensa, ingeniero, nuestro grupo ha querido enriquecer más la presentación y hemos tomado una nueva herramienta también para enriquecerla, que es una matriz DAFO, muy conocida por todos seguramente, donde nos va a mostrar aquí, como ven en la pantalla, los factores internos y los externos. Hemos querido hacer una especie de fusión entre el problema o caso estudio que estamos nosotros viendo en este momento, junto con la realidad llamémoslo así, actual de la empresa. Entre las debilidades, y para no hacerlo muy largo y muy tedioso, yo les voy a nombrar las más relevantes. Entre las debilidades, que es un factor interno de la empresa, propiamente dicha, tenemos que, como ya todos mis compañeros los han mencionado, el tema que no puedo no empezar por ese punto, que es que el analista nuevo tomó una iniciativa aún no sabiendo que no estaba capacitado para dicho trabajo. Esa es una debilidad. No se establece un orden de prioridades en las actividades dentro del laboratorio de la empresa, para lo cual se quiere entregar todos los ensayos o los análisis al mismo tiempo, sin medir el costo-beneficio o el costo-consecuencia. Porque muchas veces cuando se trabaja en un laboratorio con productos o con sustancias químicas, que pueden ser corrosivas, alcalinas, ácidas, etc., se corre el riesgo de un accidente y el más lastimado obviamente va a ser el operario, ¿no? Y puede ser por inhalación, por quemadura, etc. También otro punto relevante que hemos visto como grupo dentro de lo que es las debilidades para este caso en específico es que no se tiene quizás un plan de trabajo con fechas reales de entrega de los resultados, que se ajuste a la realidad tanto física de la empresa como lo de sus colaboradores. Cuando digo física, me refiero a la infraestructura que tiene la empresa, los materiales, los reactivos, los equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando digo a sus colaboradores, me refiero tanto a sus capacidades, su profesión y su capacitación, ¿no? Que también es muy importante. Si nos cruzamos a la vereda de enfrente, ¿cuáles serían los factores externos en el lado de las amenazas en esta matriz DAFO? Tenemos que, bueno, en este caso CBN se enfrenta a una competencia desleal, como casi todas las empresas, desgraciadamente en nuestro país, que es el contrabando, lo cual hace que en la desesperación de esta y de muchas empresas por mantenerse, llamémoslo así, vigente en el mercado, por tener precios competitivos y atractivos, bueno, hacen que como toda empresa pues privada es lo normal, busque de todos lados de cómo reducir los costos, de cómo abaratar sus líneas operativas, sus líneas de producción, y muchas veces eso, al no estar acompañado, como dice ahí en la matriz, de un análisis previo que nos lleve a mediano y largo plazo, de los efectos que puede tener la reducción de costos, nos lleva a tomar muchas veces malas decisiones. ¿Por qué malas decisiones? Porque se lleva muchas veces a prescindir de personas que a priori parecerían no ser importantes, pero nos damos cuenta que después ese profesional, esa persona que tenía la capacidad, que tenía la tuición, que tenía la noción de hacer un trabajo específico, era muy importante, independientemente del área de la empresa. Otra amenaza a la que se enfrenta la empresa es una falta de costeo interno para llevar adelante la empresa, para que al final de cada gestión tengamos saldos impositivos, ya sea no tanto así como la empresa general, sino como la línea de un producto. O sea, me explico, como para que al lanzar, como decía mi compañero Rodrigo, esa nueva cerveza Beck, llevarlo de una forma con un estudio tal de que al final de la gestión
todo lo que se invirtió en esa publicidad, en ese marketing, en los envases, en la línea de producción, genere su beneficio y que no tengamos un saldo impositivo a final de gestión, porque resulta ser que esa línea o esa marca o esa cerveza no resultó ser tan comerciable como uno creía. Y por último, en las amenazas tenemos una legislación gubernamental en nuestro país muy frágil, propia de Sudamérica, donde la lucha contra el contrabando y la inconsistencia financiera es muy grande, lo cual trunca o nula las aspiraciones de esta empresa y de muchas empresas de seguir creciendo económicamente. Dentro de la fortaleza de lo que son nuestra empresa, tenemos que, como todo el mundo sabe, CBN goza de un gran prestigio nacional e internacional, premiada y galardonada en muchos países del mundo. La empresa cuenta con un amplio portafolio de productos y variedades que creo yo lo hacen atractivo a cualquier paladar. O sea, uno tiene para elegir un montón de productos, lo cual es una fortaleza para ella. Tenemos también otras más, pero para mí la más relevante pueden ser esas. Y en el tema de las oportunidades, se tiene un amplio espectro de clientes en lo que es el mercado de las bebidas. Y que si lo sabemos canalizar, ya sea por una estrategia de marketing o por captación de mercado, tenemos mucho potencial donde crecer. Hoy en día tenemos las redes sociales, que es algo que hace 20 años no se tenía, por lo cual ahí debemos y podemos explotarla como empresa, como CBN, para maximizar nuestra política de responsabilidad social empresarial, que era justamente el tema de nuestra anterior presentación, no sé si usted se recuerda, ingeniero, y eso nos serviría para ganar puntos con la población en general, atrayendo más mercado, como tratando de querer o de poder hacerle la guerra, digamos, entre, que sea bien entendida el término, a la competencia desleal que es el contrabando, ¿no? Que ellos no tienen esa responsabilidad social con nadie, no pagan impuestos, no nada. Entonces nosotros creo que es una oportunidad que tenemos que como empresa explotarla y maximizarla y poder entrar por ahí también al público. Y por último, quizás otra oportunidad relevante, dadas las condiciones de la CBN, que es una empresa grande, la cervecera más grande de Bolivia, tiene como que la espalda, tiene como la expertise y la capacidad monetaria de poder absorber en estos tiempos difíciles de pandemia, donde lo primero que llegan a la quiebra o que llegan a un déficit son las empresas chicas y después las medianas. Entonces, como somos una empresa grande, tenemos esa oportunidad de, si sabemos captar a través de la responsabilidad social, las redes sociales, la cartera de clientes, etcétera, poder absorber a esa empresa pequeña y aumentar aún nuestra cartera de clientes. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, para finalizar el caso y determinar las medidas, a través de este estudio de caso pudimos emplear distintas herramientas de análisis como fueron la matriz FODA, el diagrama causa-efecto, o también conocido como diagrama de Ishikawa, además de emplear la técnica de los 5 por qué, que nos permitieron tomar la mejor decisión. Llegamos a la conclusión de que es necesario implementar las siguientes medidas, que son la primera, la de establecer una agenda en las reuniones diarias previa a lo que es el inicio del desarrollo de las actividades, para que en estas se puedan especificar los principales procesos que se van a efectuar en cada área y que estos sean debidamente informados y comunicados a cada área pertinente y al personal encargado, de modo que permita llevar a cabo las operaciones de manera eficiente. Pues con esto lo que se lograría sería informar al área de calidad sobre los procesos de saneamiento y limpieza que están programados y que se van a realizar en el área de envasado, ya que es aquí en esta área donde se realizan las conexiones de líneas de tuberías, tanto de agua como de soda cáustica, para la limpieza. Entonces es de vital importancia dar a conocer al área de calidad de que se está llevando a cabo este proceso. Ya sabemos que calidad depende de esta área para poder ocupar los tanques, ya que son equipos que no tienen en su área de trabajo. Para así también poder tomar medidas preventivas y de seguridad antes de efectuar cualquier análisis de calidad de producto. Además, esto es importante también establecer claramente las responsabilidades de cada departamento, ¿no? De manera que sea primordial, con previo aviso, la aprobación del cargado del área de envasado antes de realizar cualquier tipo de conexión en las tuberías o el uso de los equipos que están localizados en esta área, que el personal de calidad pueda necesitar, ¿no?
Por otra parte, como vemos, la segunda medida a adoptar sería la necesidad de una elaboración y distribución de un instructivo de trabajo o una guía donde se describan todos los pasos de las actividades rutinarias para complementar la tarea del análisis de calidad y que ésta deba contemplar lo que son las medidas del proceso. Un flujo de procedimiento puede estar diagramado en un diagrama de flujo, un diagrama de proceso, además de indicar los responsables encargados o vinculados de llevar a cabo efectivamente la tarea. Esto debe estar previamente revisado, aprobado y validado por los jefes encargados del área de calidad. Este instructivo de trabajo permitiría una mayor organización al momento de efectuar las tareas, además que les va a brindar un incremento en la productividad del personal encargado de realizar este análisis al producto de manera eficiente, sin que tenga que depender de supervisión, acelerando el proceso también de capacitación y un monitoreo a la inducción del nuevo personal, para así también evitar demoras en lo que es la entrega de los informes de los resultados. Y bueno, con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al equipo número 2 por tan brillante presentación. La verdad es que todos los equipos luego de la anterior semana han venido desarrollando presentaciones de alto nivel con bastante, como se dice, información que permite, ¿no?, el poder tomar, como se dice, decisiones, ¿no? Quiero felicitar a este equipo número 2 por la profundidad y el análisis que han realizado en este estudio. Como se dice, algo muy real, una vivencia personal, como indicaba uno de los integrantes. Y pues, bueno, yo quiero preguntarle así, ¿cuánto de tiempo emplearon para elaborar este estudio de caso? Ahí la pregunta ahí para la ingeniera Tali Fernández. Buenas noches, ingeniero. Bueno, como usted lo dice, con tiempo venimos con mis compañeros tomando la decisión de qué caso íbamos a estudiar, viendo las experiencias, analizando. En realidad, yo digo que nos llevó aproximadamente una semana prepararnos. Después de eso, tomar la decisión de qué herramientas de análisis íbamos a utilizar. Entonces, fue un proceso bastante, no sé, no difícil por así decirlo, pero sí también de coordinación, a veces por la falta de tiempo entre los compañeros, pero sí fue algo el trabajo entre todos. Muy bien, es muy notorio el trabajo en equipo que han desarrollado, como se dice, esa coordinación, ¿no? Que es lo que yo puedo percibir, ¿no? Y bueno, ahí la ingeniera Daniela Román, ¿en qué medida le aporta el realizar este estudio de caso para su formación? Buenas noches. Bueno, primero, como antes igual mencionaban los compañeros del anterior grupo, creo que el conocer estos casos y ver la forma de resolverlos en equipo me ayudó a investigar y a conocer varias herramientas para poder dar solución o explicar el por qué suceden distintas cosas. Entonces, para a nivel profesional me sirvió bastante porque nunca nadie está a salvo de que le pase algún accidente, de que le pase algún problema. Entonces, este ejercicio te ayuda a analizar y a, bueno, analizar tu problema y a darle soluciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Daniela, quien es líder, ¿no?, del equipo 2, como se dice, mujeres al poder, ¿no? Le voy a ceder los micrófonos al ingeniero Rudy Méndez. Y bueno, la misma pregunta que acabo de hacerla a la ingeniera Daniela, ¿en qué medida le aporta en su formación el realizar este tipo de trabajo, ¿no? Que como indicaba la ingeniera Tali, desde la elección, fíjense, ¿no?, ya es un trabajo.
porque ahí estuvieron, me imagino, ¿no? Bajo una lluvia de ideas y seleccionar el que sea más atractivo, ¿no? Sí, ingeniero, así como usted bien lo dice, creo que nos llevó, creo que sin ser exagerado, creo que casi 2 semanas más o menos, desde que empezamos a hacer la lluvia de ideas, elegir el proyecto, ir armándolo. La verdad que ha sido muy nutritivo, porque uno también repasa, se empapa de nuevamente ver estas herramientas como el diagrama de Ishikawa, el FODA, las 5 por qué, la lluvia de ideas, y se empapa de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, ya sea de uno mismo o de otros compañeros o de terceros. Y entonces eso lo vamos tomando y lo vamos acumulando como expertise propia, nos lo vamos apropiando, porque como decía Daniela, nadie está libre de que Dios no quiera, no, que a alguno le pueda pasar eso, pero creo que nosotros, y creo que todos, hemos agarrado casos de estudio, no con el fin de que, pucha, si me pasa estoy preparado, digamos, sino con el fin de preverlo y que no nos pase. Y de que de todas estas conclusiones que hoy dijo mi compañera Tali, de mejorar la comunicación, hacer este procedimiento, hacer reuniones, todo lo que en teoría en este caso estudio se llegó a la conclusión de que hay que hacer eso, implementarlo nosotros en nuestro trabajo como encargados de área, como supervisores, como jefes, como gerentes, según el cargo que nos desarrollemos ahora, y poder ayudar a nuestro sector, a nuestros trabajadores, a que esto no se repita. O sea, yo no quiero en mi trabajo, hablando por mí, que pase lo que le pasó a este egresado nuevo, digamos, sino poder llegar a implementar la reunión, implementar los procedimientos, la mejora continua, etcétera, etcétera. Y creo que todos van a ir por ese mismo camino, ¿no? Y si se ve por conveniente hacer un Ishikawa, hacer un FODA, hacer un 5 por qué, lo que uno vea conveniente, bienvenido sea. Por eso yo digo, creo que esta presentación, la anterior, y estoy seguro que de las que vienen, van a ser nutritivas en el sentido de que todos como ingenieros en algún momento ya hemos visto todo lo que estamos hablando, pero la experiencia, la vivencia de un compañero, de una tercera persona, eso no lo tiene, porque eso solo te da la experiencia, el conocimiento, el estudio, esta maestría, y el revivir eso, y el revivir las herramientas, creo que se conjuga de tal manera que a nosotros nos pone en una situación muy buena en cuanto a preparación para lo que es el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Voy a hacer los micrófonos al ingeniero Pablo Carvajal, quien es parte, ¿no?, del equipo número 2. Bueno, la pregunta bien puntual, ¿en qué medida le ayuda o le aporta el desarrollo de este caso en su formación? Bueno, el asunto es de que cuando hemos hecho esta lluvia de ideas, también fue justamente mi experiencia la que estaba combatiendo, estaba peleando para ser presentada en esta oportunidad. Y justamente se asemeja mucho al caso de mi compañero Rodrigo, porque como nuevos analistas, como nuevo personal de cualquier empresa, tenemos esa deficiencia de que no contamos con la comunicación necesaria, el apoyo de técnicos o jefes responsables que están bajo nuestra tutela o que nosotros estamos bajo su tutela. Pero lo que hoy en día estoy viendo y es necesario es apuntar que como ingenieros dentro de esta materia podamos desarrollar herramientas que sean un aval, que sean un respaldo con el cual podamos defender nuestros puntos de vista de un aspecto más técnico y circunstancialmente importante, tomando en cuenta que un diagrama de Ishikawa, si bien parece sencillo, parece algo común, es tan importante determinar la causa-efecto para reconocer de que sí estamos expuestos a una certera cantidad de accidentes. Y es lo que justamente está pasando en muchas empresas en la realidad actual del país. Y ver este tipo de herramientas, de pasarlos, de tomarlos, es una parte muy fundamental y la cual me siento muy afortunado de poder tomar en cuenta nuevas experiencias también de parte de mis compañeros y de los que vamos a escuchar, y con ello también seguir cultivándonos, dándonos a entender de que es necesario aplicarlas. Y de esa forma es que yo me siento muy afortunado y qué bien que estemos tomando en cuenta estos aspectos que son tan relevantes en la vida actual de cualquier persona profesional. Muchísimas gracias, ingeniero Pablo Carvajal. La verdad es que aquí se tiene un equipo multidisciplinario, si bien todos del área de la ingeniería,
pero en diferentes disciplinas, pues, ¿no? Las primeras clases yo les presentaba los formularios de Google, donde solamente indicaba, ¿no? Pedía su nombre. Luego, para que tenga bastante más información, les pedí, ¿no? El tema de su formación. Y ahí, la verdad es que hay de diferentes disciplinas, como es ingeniería industrial, química, petrolera, y así, ¿no? Sucesivamente. Eh, la verdad es que eh, las presentaciones cada vez han ido, como se dice, exponencialmente mejorando, ¿no? Tal vez, como se dice, hubieron algunas observaciones, pero tómenlo, como se dice, por el lado bueno, de que toda crítica siempre es buena, pues, ¿no? Toda crítica constructiva, ¿no? Porque aquí estamos para el poder aprender, pues, ¿no? ¿Sí? Y ya en el campo laboral, tratar de minimizar los errores, pues, ¿no? En su máxima expresión. Y bueno, ahí quiero cederle los micrófonos al ingeniero Rodrigo Lea, y bueno, que él nos resalte qué es lo más relevante de este estudio de caso. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, pero lo principal para mí debería quedar clarísimo que casos como este siempre se dan en temas de pérdida de tiempo, pérdida de plata o de dinero, pero no debemos olvidarnos de que esto también puede concurrir en el daño corporal a una persona o en la pérdida de la vida misma de algún trabajador, ¿no? Que es mucho más importante que los otros dos aspectos. Entonces, hay muchas veces que cuando se analizan estos accidentes o estos posibles, potenciales accidentes, la causa raíz es de solución simple. Entonces, lo que nos permiten estas herramientas es de hallar esas causas sencillas para evitar, digamos, algún problema tan grande como lo que es la salud de alguna persona, ¿no? Eso es lo principal. Y lo segundo es que hay veces nosotros lo tomamos las herramientas muy como generales y sencillas, pero el análisis se puede hacer en equipo y se puede hacer personal, pero lo importante es tener conocimiento de la mayor cantidad de herramientas posibles para hacer que ese análisis sea más profundo y más exacto, ¿no? El análisis de 5 por qué, por ejemplo, es el que a mí se me quedó como el que era el más sencillo de realizar, pero es uno de los más difíciles y se nota cuando los niños, por ejemplo, preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay algún momento en el que uno no sabe qué decirle. Entonces este análisis es literalmente eso, hasta que uno se da cuenta que llega al punto clave, ¿no? Y ahí ya puede solucionarlo para que no se pueda repetir. Esos serían los dos puntos para mí, ingeniero. Así es, muchísimas gracias. Bueno, hacía énfasis del análisis de el por qué, ¿no? De los 5 por qué, el por qué y por qué y por qué, ¿no? Entonces, fíjense que un valor agregado, pues, ¿no? Han implementado una nueva técnica y que me pareció interesante, por eso comenzaba, ¿no? De que brillante presentación y pues, como se dice, como equipo, vi una muy buena coordinación, trabajo en equipo, ¿no? En resumidas palabras. Y bueno, quiero escuchar a ver al auditorio, ¿no? Quienes son ellos los principales protagonistas aquí en esta sesión, ¿no? Le voy a ceder ahí el micrófono a Miguel Miranda, que pueda encender su micrófono y que nos pueda comentar qué tal le ha parecido estas dos presentaciones de estos dos estudios de caso, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ángel Costas, estoy con la laptop de mi compañero prestado, estoy con el celular y la laptop, así que estoy entrando, ¿no? Mediante su plataforma. Bueno, las dos presentaciones han sido muy buenas, excelentes, muy enriquecedoras al compartirnos la experiencia que ellos han tenido. Nos da mucho que analizar, sobre todo en el segundo grupo, con el plus que ellos han tenido en la implementación de nuevas herramientas. Ha sido muy buena la presentación, pero también hubiera sido
excelente ambas presentaciones y creo que las demás presentaciones, si de repente lo hubieran hecho a un emprendimiento personal, ¿no? Creo que varios o algunos de los integrantes de ambos grupos creo que tienen un emprendimiento, hubiera sido mucho más enriquecedor porque tal vez a él, a la persona o a las personas que están emprendiendo lo hubieran ayudado mejor, ¿no? A crecer en la empresa, ¿no? Eso sería, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, algo que cuando iniciamos la primera clase indicaba, ¿no? De que el estudio de caso como trabajo final, pues consistía, ¿no? En la elección de una temática, de una experiencia, ¿no? Laboral de cualquiera de los integrantes, pues, ¿no? Y toda vez que me indicaron de que mínimamente cada equipo tenía 5 integrantes, pues, ¿no? Entonces, ya decisión de cada equipo en la elección y la selección del estudio de caso, ¿no? Hubiese sido genial de que individualmente, de acuerdo a las experiencias vividas, hayan podido presentar un estudio de caso, ¿no? Sería mucho más enriquecedor, ¿no? Pero dadas las limitaciones del tiempo más que todo, y como prácticamente estas clases son clases intensivas, pues, ¿no? Porque fíjense que el tiempo premia, ¿no? Entonces, fíjense de que acá ya estamos aquí a las 8:30 y aún seguimos, ¿no? Aún seguimos y viene lo mejor, pues, ¿no? Que es la calificación. Bueno, vamos a entrar a la calificación y muchas gracias por su comentario, estimado ingeniero. Vamos a comenzar con el equipo número 1. Yo le voy a pedir a Valeria Chávez que pueda activar su micrófono y que nos pueda dar a consideración su calificación de 0 a 100 para este equipo número 2. Buenas noches, ingeniero. Bueno, me pareció muy interesante su exposición. Siento que de alguna manera pues también aprendí con su experiencia, con su caso que han expuesto. Y la nota que le doy a ellos sería el 95. Muy buena exposición. ¿Me confirma? ¿95? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Pasamos al equipo número 3. Le voy a pedir que pueda activar su cámara, que es su micrófono. Víctor Hugo Otterburg. Víctor Hugo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A consideración, la calificación para el equipo número 2. Sí, me pareció un tema, bueno, no tan, a mi parecer, no tan interesante como el primer grupo, pero sí tuvo más herramientas de estudio. Por ejemplo, implementaron los 5 por qué. Y el diagrama de Ishikawa, a diferencia del primer grupo. Por ese tema lo veo interesante y mi nota sería un 95 también. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al equipo número 4, que active su micrófono. Juan Pablo Velázquez. Juan Pablo Velázquez. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo le pondría 100 puntos al grupo que acaba de exponer, debido a que, pese a que el tema era sencillo, en cuestión de palabras, digamos, ¿no? De mencionar lo ocurrido, el desarrollo que han tenido y todos los enfoques ha sido bastante completo y te da una visión más amplia de cómo puedes tomar tantos puntos en cuenta para una situación en particular. Por eso, ingeniero.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo, del equipo número 4, con su calificación máxima, ¿no? Para este equipo. Él valora mucho el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, Y es muy muchísimas completo gracias. el desarrollo. Seguro va a ser el aulado del equipo 2. Gustavo Vladimir, del equipo número 5, su calificación. Inge, tal vez Abimael, que creo que ya está en sala. Ya, muy bien. Se encuentra Abimael, entonces que active su micrófono para que pueda participar igual. Buenas noches, Inge, ¿me escucha? Fuerte y claro. Perfecto. He escuchado atentamente la presentación del grupo y pues si bien el estudio de caso era un caso tal vez muy común, creo que se ha complementado muy bien con las herramientas de diagnóstico que han utilizado en el caso de FODA, diagrama Ishikawa, las 5 porqués. Eso nos ha dado ya las primeras pautas para poder encontrar la solución o las posibles soluciones al estudio de caso. En ese sentido, mi valoración sería una nota de 98, ingeniero. ¿Me confirma, disculpe? 98. 98. Exactamente. Ya, muy bien, muchas gracias. Y bueno, con respecto a esa observación, ¿cuáles son las posibles soluciones, ¿no? que le puedan dar al caso? 98 acaba de dar la calificación al equipo 5. El equipo número 6 le voy a pedir a Dayana Salazar que pueda activar su micrófono. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, por las herramientas que utilizaron, le dieron el plus. Ha sido muy concisa y clara la explicación. Yo le doy un 95. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, le cedo los micrófonos a Ana Beatriz del equipo número 7, si se encuentra en sala. Sí, muy buenas noches, ingeniero. La verdad, muchas veces suceden este tipo de experiencias y bueno, nos enseña, ¿no? a poder tomar precaución, ¿no? Y muchas veces las experiencias que otras personas llegan a tener, bueno, nos enseña a las personas que recién están entrando. He visto que algunos compañeros recién están emprendiendo y algunos compañeros que recién están empezando en su vida laboral. Entonces esto nos va a enseñar, ¿no? A través también de los análisis que se ha hecho, ¿no? Me parece muy bien. Yo le pondría 95. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Ana Beatriz Cruz. Bueno, el total promedio para este equipo, de acuerdo a las calificaciones de los diferentes equipos y también la calificación del docente, el total promedio es de 97 sobre 100. Felicitaciones. Creo que el anterior equipo sacó 96, ¿no? Bastante, como se dice, bastante expectativa hay con respecto a los siguientes equipos, ¿no? Y esperemos que aún puedan, como se dice, superar, ¿no? Esas calificaciones. Y yo les agradezco a cada uno de los participantes por el nivel como se dice, de participación y por la preparación, porque esto conlleva, como se dice, tiempo y recursos, pues, ¿no? Así que, y bueno, para ir concluyendo, me gustaría un par de comentarios de la audiencia, como se dice, del auditorio. Ahí le voy a ceder los micrófonos al ingeniero Oscar Luis Vélez y que nos pueda comentar qué tal
le ha parecido estas dos presentaciones, ¿no? O bueno, la segunda presentación a la cual pudo conectarse, ¿no? Así es. Buenas noches nuevamente. La verdad, esta última exposición estuve atendiendo, ¿no? Los problemas, estos casos de estudio en realidad. Y bueno, en la resolución del caso de estudio, la verdad para mí estuvo excelente, ¿no? Aplicaron herramientas, ¿no? A lo que era necesario para ese planteamiento del caso en sí, ¿no? Como los 5 por qué y Ishikawa para determinar causas, ¿no? Y la otra herramienta del FODA. Y también es como escuché, es un caso real, ¿no? Sucedido, no sé, con alguno de los compañeros en alguna empresa. La verdad, en la descripción, sí, en la descripción del caso estuve medio confundido, ¿no? Porque ahí ya como que me direccionaba a una respuesta, ¿no? Porque el caso en realidad deja para el análisis, ¿no? De resolución del problema en sí. Pero todo excelente, la verdad, cómo se resolvió, qué herramientas se plantearon. Y es una buena herramienta para estudios, ¿no? Tanto en maestrías, diplomados, como en nivel universitario, ¿no? Esa es mi observación y mi opinión, dicen. Ya muy bien, ingeniero Oscar. Bueno, para efectos de análisis, el material va a ser colgado en el aula de Classroom de todos los equipos, ¿no? Como se dice acá, no nos guardamos nada. Mientras compartamos todo, es mucho mejor, pues, ¿no? Entonces, bueno, le voy a ceder a ver ahí los micrófonos al ingeniero Miguel Naya, ya que está ahí activada su cámara, y que nos pueda comentar acerca de estas dos presentaciones de hoy día. Buenas noches nuevamente, ingeniero y compañero. Bueno, sin duda alguna, el nivel de las exposiciones de los compañeros desde la semana pasada, como usted bien decía, ha ido subiendo exponencialmente. Me quedo con la objetividad con la que los dos grupos de hoy pudieron exponer, presentando puntualmente y de manera muy clara y descriptiva, utilizando los métodos de análisis y diagnóstico de los casos de estudio, pudieron darnos un ejemplo y muy práctico sobre la resolución de un caso, de un problema real, a partir de un análisis bien estructurado, ¿no? Es interesante ver cómo tenemos herramientas, muchas herramientas en realidad para análisis. Muchas veces nosotros lo hacemos desde un punto de vista empírico. Sin embargo, el utilizar estas herramientas nos puede dar una objetividad y una claridad mucho más amplia al momento de dar solución a cualquier caso que tenemos nosotros en nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades laborales cotidianas. Entonces me quedo con eso. Es muy nutritivo en cuanto a conocimiento, en cuanto a desarrollo, lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, yo no tengo duda que los grupos que vienen también van a aportar, y al final vamos a ganar todos, porque el conocimiento de todos nos va a enriquecer personalmente en nuestra vida profesional. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Miguel. Bueno, por último, le voy a ceder los micrófonos al ingeniero Eduardo Miranda, y con esto vamos a ir concluyendo la participación. ¿Qué nos comenta acerca de estos dos casos que se han presentado esta noche? Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches a todos los compañeros. La verdad que bastante sorprendido sobre todo por la facilidad de la exposición de ambos grupos. Creo que eso hemos venido mejorando como equipo, todos los maestrantes, desde el primer módulo que teníamos temor de hablar. Creo que ha habido una soltura bastante productiva en todo este tiempo. Felicitar a los integrantes de ambos grupos que lograron poder hacernos entender varios aspectos. Yo quisiera rescatar sobre el grupo número 2 la gran cantidad de metodologías, de análisis que utilizaron. Creo que
ese tipo de secuencias que trabajaron sobre una temática, en este caso de la industria cervecera, digamos, nos ha ayudado muchísimo a comprender que cualquier compañía de producción, sobre todo, tiene que estar sometida a una serie de procedimientos, digámosle hasta de calidad, ¿no? Para poder comprender realmente las deficiencias que puedan encontrar en algunas líneas de producción. Eso creo que es bastante positivo para nosotros, sobre todo para algunos que nosotros no nos dedicamos, digamos, a la producción, sino a la construcción por el rubro. Y ver este tipo de exposiciones, pues nos abren bastante la mente y nos enseñan cómo se procede en industrias de esta naturaleza, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la participación. Y bueno, recordarles que todos aquellos que se van a presentar en esta semana van a presentar su trabajo final del estudio de caso. Hasta aquí ya, por ejemplo, el equipo 1, el equipo 2, ya tienen, como se dice, un 70% de la calificación, pues, ¿no? Quedando pendiente así el control de lectura y la evaluación final, ¿no? Que consiste en una autoevaluación y coevaluación, ¿sí? Que será la próxima semana. Si no hay consultas, damos por finalizada esta clase de hoy y bueno, esperando con bastante expectativa a los siguientes equipos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches y bendiciones. Buenas Muchas noches. gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias.